Carla, hemos comentado hace solo unos minutos la noticia que confirma la ratificación del Tribunal Constitucional de la sentencia de 25 años de prisión emitida por la Suprema contra el expresidente Alberto Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Concretamente, el TC ha dicho a través de esa sentencia que la Suprema actuó conforme a ley. Sobre este y otros temas vamos a conversar a continuación con el doctor Pedro Espadaro, vocero de Fuerza 2011, quien ha tenido la gentileza de venir esta mañana. Congresista, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál es finalmente la posición de Fuerza 2011 en torno a la decisión del Tribunal Constitucional? ¿Están de acuerdo o van a recurrir, como ya se había adelantado en algún momento, a instancias internacionales? A ver, en primer lugar hay que distinguir, dentro de la bancada no se ha tomado ninguna posición al respecto. Es más, te adelanto que no ha habido ninguna reunión de esto. Ayer hemos estado en el Pleno discutiendo la conformación de la comisión, es decir, la agenda propia parlamentaria. Sí, por supuesto, hay una preocupación de quienes integramos Fuerza 2011 y además de quienes apreciamos el gobierno de Alberto Fujimori. Yo no me voy a referir al fondo de la sentencia porque todavía no la he analizado al detenimiento, pero sí me parece que aquí hay un apuro, ha habido un apuro por parte de los magistrados, y esto por supuesto lo digo a título absolutamente personal y no de la bancada. No se ha acreditado que Alberto Fujimori sea culpable porque no se ha acreditado que hay una línea de mando entre él y el Grupo Colina. No hay una sola prueba de eso. Pero eso efectivamente las discusiones o las prerrogativas de la defensa lo tendrá que ver indudablemente los propios abogados que están viendo el tema y seguramente recurrirán a instancias internacionales. Que quede absolutamente claro que no está dentro de la agenda parlamentaria el tema de Alberto Fujimori, porque no estamos manoseando ese tema como lamentablemente hoy están manoseando, y desde el Congreso de la República, y eso es lamentable, el caso de Antauro Humala. Vamos a ir a conversar sin duda sobre ese tema porque es parte o se ha convertido en parte de la agenda parlamentaria, es verdad, pero yo en todo caso quería tener clara la posición del fujimorismo, porque este asunto, sobre todo en la campaña, se usó como un tema, pues como parte de la historia del fujimorismo. Estamos hablando de Alberto Fujimori, es la esencia, el líder natural de su agrupación. Ergo, si ya no hay otra instancia más, porque el Tribunal Constitucional es, digamos, la última instancia revisora, ¿van a ir ustedes o no descarta que se van a recurrir a instancias internacionales o ya lo dejan ahí? A ver, yo no te voy a precisar porque como no soy el abogado, no tengo a ciencia cierta el detalle de todo el proceso desarrollado. Lógicamente lo conocemos por la televisión o por lo que hemos estado, por supuesto, enterados, pero no de los detalles puntuales de la defensa. Yo me imagino que indudablemente habrá que merituar esta sentencia y si es que hay algún otro recurso que se pueda presentar en el Tribunal Constitucional, se pueda plantear de repente de otra manera. Pero sí me parece, y nuevamente aquí lo digo absolutamente a título personal, que a la persona que ha cambiado el país, que a la persona que dio un giro enorme para que hoy el país crezca 7%, se le niega la libertad los magistrados del Tribunal Constitucional. Con esto no me estoy inmiscuyendo, por supuesto, y lo estoy haciendo no como congresista, sino como Pedro Espadaro, como ciudadano que tengo absolutamente el derecho de opinar, y creemos sí que esto no está, o no, nosotros respetamos, pero no estamos de acuerdo, por supuesto, con el fondo de la sentencia. Insisto entonces, ¿cree usted que se deben recurrir a instancias internacionales o no? Vuelvo a reiterar, como no soy el abogado, no puedo ver qué temas ha faltado dentro del proceso, si se han violado algunos otros detalles, pero sí me parece, desde el punto de vista legal, que podría, por supuesto, plantearse una acción en un tribunal internacional, ¿no? Mencionaba usted el tema de Antauro Humala y, en efecto, desde hace algunas semanas es tema de discusión no solo en el Congreso, desde donde se podría plantear una amnistía, sino desde diferentes sectores de la sociedad, comenzando por el padre de Antauro y padre del presidente, el señor Isaac Humala,
Un ministro de Estado ha dicho que el señor Antauro Humala no apretó el gatillo que mató a los 4 policías en Andahuaylas. El señor Chejade ha ido en la misma línea. Entonces, ¿qué cree usted que se está pensando? ¿Cuál es la estrategia en torno a este asunto? ¿Son opiniones aisladas de gente que cree que la libertad de Antauro es posible? ¿O hay una estrategia aquí encaminada a lograr la libertad de Antauro Humala? Yo te voy a contestar con otra pregunta, Jaime. ¿No es la misma opinión que se debería tener en el caso de Alberto Fujimori? Si Alberto Fujimori no disparó el gatillo, no apretó el gatillo, no disparó, no mató a las personas que han sido asesinadas por el Grupo Colina. Entonces, no estamos hablando aquí de una misma discusión del tema mediático, de la autoría mediática. Entonces, quizá los detractores fujimoristas dirían no, porque de acuerdo a la sentencia, Antauro sí, de acuerdo a la sentencia del doctor San Martín, claro, que no es lo mismo, ellos dirían que de acuerdo a la sentencia del doctor San Martín, aquí se montó toda una organización que desde el Estado ¿no? tuvo como objetivos perpetrar estos delitos extrajudiciales. Y el señor Antauro, que sí participó, que sí estuvo en todo este levantamiento y que además han matado 4 o 5 policías que lamentablemente hoy la familia lógicamente están pidiendo justicia. Hoy sí se le quiere dar la libertad, hoy se le quiere premiar, como ha dicho el padre. Lógicamente lo comprendemos porque como padre lo ha dicho en ese sentido, pero creemos que es justo, es una imagen al país que le vamos a dar hoy día. Nosotros no vamos a aceptar ninguna amnistía por parte del Congreso, no vamos nosotros y acabo de venir, he estado con 3 colegas de otras bancadas y ellos tampoco están de acuerdo en ningún tipo de amnistía a Antauro Humala. Esto no puede quedar como hoy quieren pretender. Me parece a mí que se está preparando, que se está cocinando algo, ¿no? Él mismo lo ha dicho en sus manifestaciones, que por supuesto tiene todo el derecho de ser entrevistado. Pero creo que también salidas de todo contexto dicen, no, mañana salgo. Siendo abogado del diablo o siendo hasta quizá mal pensado, uno podría decir, caramba, los fujimoristas podrían negociar votando a favor de una amnistía a Antauro la libertad a Fujimori. Mira, Jaime, no hemos negociado ni el tema de las oficinas, que nos han dejado las oficinas, los peores rincones del Congreso se los han dado a los fujimoristas y nosotros no hemos peleado por eso. No nos hemos sentido absolutamente discriminados, hemos dicho con hidalguía, lo vamos a aceptar. No hemos peleado ahora por el tema de las comisiones, nos han dado comisiones muy importantes que vamos a comenzar a trabajar a partir de hoy en el tema de inclusión social, en todos los temas de los programas sociales. Y nosotros no vamos definitivamente a claudicar nuestra posición de ser una oposición constructiva. La señora Marta Chávez ha sido categórica en la defensa de la Constitución del 79, con algunos excesos, lo reconocemos. La bancada misma ha protestado con los cambios que quieren hacer con retorno a la Constitución del 79. Pero nosotros no vamos a negociar absolutamente nada, queda absolutamente descartado por ese lado, y la ciudadanía va a tener la firme convicción de que nuestro trabajo en el Congreso no se va a ver mediado ni porque Alberto Fujimori está detenido, y que por supuesto lamentamos porque queremos en primer lugar cuidar la salud de Alberto Fujimori, que es para nosotros lo más importante. Y nosotros no vamos a negociar ningún tipo de esas componendas para ayudar al gobierno. Nuestro trabajo es la oposición constructiva, apoyar lo que hayamos que apoyar en beneficio del país, pero también criticar y fiscalizar lo que tengamos que hacer en defensa, por supuesto, de toda la ciudadanía. El asunto, tal como parece venir, es que la amnistía se va a presentar desde la bancada de Gana Perú. Por lo menos hay 2 congresistas de la agrupación oficialista que han adelantado que ya se está redactando la amnistía. ¿Cómo va a combatir el fujimorismo, la bancada fujimorista, este pedido de amnistía? Ahí se va a ver quiénes son los verdaderos socios del gobierno. Ahí se va a ver efectivamente lo que nosotros venimos diciendo, que somos la única oposición, Jaime. Nosotros hemos estado solos en la defensa de la Constitución del 93 y si las otras bancadas continúan, estaremos solos en los próximos 5 años, pero defendiendo los principios que debemos nosotros seguir y que la población nos ha dado, que es la defensa, que tener una oposición constructiva. Yo no creo
que las bancadas de PPK, de Alianza para el Progreso, ni de Perú Posible respalden. Sería una locura, sería absurdo que hoy, por decirlo menos, que hoy salga en libertad Antauro con una amnistía. Nosotros, desde el punto de vista fujimorista, desde la bancada fujimorista, no lo vamos a pasar, por lo menos no vamos a apoyar de ninguna manera este tipo de componendas que se vienen haciendo. Y tomándole usted la temperatura a las otras bancadas, de acuerdo a lo que me adelanta, ¿cree que una amnistía finalmente no prosperaría? Yo creo que no. Yo espero que no. Lamentablemente en las últimas semanas se han comportado distintamente. Hoy, por ejemplo, una colega del grupo de Alianza para el Gran Cambio dijo que fue un error que no se le juzgue o que no se le que la sesión en donde se suspende a Marta Chávez haya sido secreta, que fue un error. Pero ¿por qué no lo dijeron ese mismo día? Ellos aprobaron que efectivamente sea secreta. Entonces, hoy sí reconocen, sí, no debió ser secreta, debió ser pública para que todo el mundo vea, pero hoy lo reconocen, ¿no es cierto? Entonces, creemos que la posición de ellos ha variado, lamentablemente, y claro, como les han dado comisiones más o menos que ellos querían o que son apetitosas para el trabajo que ellos van a realizar, efectivamente, pues hay un silencio, o ha habido un silencio. El señor Lay, congresista de Alianza por el Gran Cambio, estuvo aquí ayer con nosotros y dijo algo que pareció sincero, que si no se hubieran producido los hechos lamentables del 28 de julio, lo más probable es que hoy el fujimorismo presida o esté presidiendo la Comisión de Fiscalización. ¿Están conformes con la repartición de comisiones que se ha hecho finalmente o no? Lo que sucede es que no ha habido, hay una tradición política en el Congreso desde hace muchos años. La primera bancada, que es la que tiene la mayor fuerza política, escoge las primeras comisiones, que son las que ellos consideran en las que van a participar. Y a quien le toca en segundo lugar es a la segunda fuerza electoral, la segunda fuerza de las bancadas, que es Fuerza 2011. Sin embargo, cuando nosotros, la Junta de Portavoces, convocó a la reunión, ya tenían ellos distribuidas las comisiones y simplemente se le dio al fujimorismo las 7 comisiones que hoy van a ser presididas por nosotros. Entonces, no se ha seguido un procedimiento. Lo que tiene que haber, por supuesto, se puede incluir en el reglamento del Congreso justamente el reparto de las comisiones, como escuché hoy día a Johnny Lescano, que me parece muy bien, que las comisiones roten. Que no sea solamente la presidencia los 5 años de una comisión, sino que se rote. Pero aquí quiero aclarar algo sobre el tema de la Comisión de Fiscalización. A nosotros nos preocupa muchísimo que hoy esté a manos de Solidaridad Nacional un partido que tiene y que ha tenido al alcalde Castañeda, el alcalde de Lima, un grave problema, que es el tema de Comunicore, que esperamos, por supuesto, que eso también se pueda ver en la Comisión de Fiscalización. Ojo, que no se ha visto, que no se ha tocado el tema. Parece que el presidente de la comisión, el señor Belaúnde, ha dicho que eso está en instancia judicial y ahí queda. Bueno, ahí tenemos que ver, por supuesto, qué cosa es lo que va a fiscalizar la Comisión de Fiscalización. Nosotros vamos a estar integrantes, por supuesto, de la Comisión de Fiscalización y vamos a hacer todo un seguimiento. Y qué curioso, Jaime, hace unos meses atrás, cuando estaban en campaña, el señor Chejade, vicepresidente de la República, criticó duramente al señor que hoy va a ser presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Belaúnde, diciendo que nunca había fiscalizado en su vida y que nunca había hecho un buen trabajo como SAR anticorrupción. Recordemos que él fue el SAR anticorrupción de la época del señor Toledo, y hoy le dan esa comisión justamente al señor Belaúnde, que por supuesto tiene todos mis respetos y todas mis consideraciones, pero las expresiones del señor Chejade, por supuesto, en ese momento y hoy han cambiado enormemente, ¿no? Lo que se sugiere es que Comunicore sería canjeado por el caso del viaje del señor Alexis Humala. ¿Usted cree que eso es lo que se ha negociado? Bueno, yo no quiero afirmar nada, pero nos parece que todos esos casos tienen que ser vistos en la Comisión de Fiscalización, tanto el de Comunicore como el del señor Alexis Humala y todos otros casos que puedan venir. Nadie está diciendo que vamos a fiscalizar por fiscalizar, que vamos a poner una pistola al gobierno para inmediatamente que no puedan trabajar con tranquilidad. Lo que tenemos que ver es, no solamente este gobierno, tenemos que ver también al gobierno anterior.
Y ojo, acá han dicho que los fujimoristas no queremos fiscalizar a la APRA, eso es totalmente absurdo. Si hay algo que se tenga que fiscalizar, si hay obras que han cometido graves errores. La próxima semana voy a ir con un grupo de colegas para justamente supervisar las obras que han hecho, las grandes obras que han hecho, el tren eléctrico, el Estadio Nacional, justamente para fiscalizar que esas obras estén funcionando adecuadamente ahora, que luego ya de las inauguraciones, y si no tendrá que verse también en la comisión de fiscalización. O sea, sin ánimo, por supuesto, de fiscalizar por fiscalizar, sino de que si hay algo que tenga inmediatamente algún problema, inmediatamente tenga que verse en esa comisión. Me decía usted hace un momento que convendría que se coloque en el reglamento la mecánica bajo la cual se distribuyen las comisiones. Sería lo oportuno, pienso yo, porque por supuesto, después de lo que dice el señor Lai, parece que a ustedes no les han dado fiscalización porque lo que se ha pensado es, uy, no, los fujimoristas van a fiscalizar por la herida. Así es. Entonces, ¿no considera oportuno que se coloque en el reglamento cómo se deben repartir finalmente las comisiones? Por supuesto, por nosotros sí. Habrá que ver que ellos acepten el colocar justamente un cambio de reglamento para justamente la mecánica de la elección de tanto de las oficinas como de las comisiones. Me parece lo más razonable, pero vaya a ser que ellos no quieran, por supuesto, porque se van a ver disminuidos. La segunda fuerza electoral es la que corresponde el tema de fiscalización y nos debió corresponder a nosotros. El señor Daniel Abu Gataz, el presidente del Congreso, ha estado un poco envalentonado en estos últimos días con la prensa. De hecho, en una conferencia ayer se puso de pico a pico con una redactora porque él dijo que no había dicho lo que estaba escrito y grabado en la grabadora MP3 de la redactora. Concretamente, el señor Abu Gataz calificó como basurilla al fujimorismo. Él dice que se refería a la época de los 90 y no a la bancada. ¿Cómo toma el calificativo? Bueno, en primer lugar, creo que nosotros hemos actuado de la mejor forma el día de ayer, en donde dos colegas congresistas, en el caso de la señora Cuculiza, se ha parado su escaño, ha ido a hablar con el señor Abu Gataz en un primer momento, y luego ha pedido el uso de la palabra para públicamente criticar que estas expresiones puedan salir del presidente del Congreso, que es el presidente del primer poder del Estado. Con su investidura no creemos correcto ese tipo de afirmaciones. Sin embargo, él en primer momento en el Pleno ha manifestado que él no dijo lo que ha dicho, que él es responsable únicamente de las declaraciones en vivo que los da un medio de comunicación, y que él no es responsable de ese tipo de calificativos porque lo han sacado de contexto. Es lo que él dice. Es lo que él dice. Entonces, yo creo que no está bien y no le hace bien, él que quiere supuestamente cambiar la imagen del Parlamento. Él debe ser, primero, más tolerante, sobre todo con la prensa. Él debe tener un criterio para poder expresarse en los medios de prensa y no poner calificativos a nadie. Nosotros, por supuesto, rechazamos. Yo no me siento ni siquiera ni basurilla ni galifardo, como ha pretendido en el diario El Comercio el día domingo, una entrevista larga que nos da, que no quiere el Congreso 130 galifardos. Son 130 galifardos. Menos mal que él se ha incluido dentro de los 130, ¿no es cierto? Pero yo no me siento indudablemente ni galifardo ni basurilla política. Yo soy un profesional que vengo a trabajar desde las 8 de la mañana en el Congreso hasta altas horas de la noche para hacer justamente lo que la ciudadanía nos ha pedido, trabajar, elevar el que... Somos el 80% de los congresistas somos nuevos y venimos con ese ánimo de levantar y elevar el nivel del Congreso. Pero si el propio presidente del Congreso le va a bajar el nivel con los calificativos, vamos a llegar pues a las épocas anteriores en donde justamente les decían pues de todo, ¿no? Ya no quiero referirme, pero les decían come pollo, robalo. O sea, esos calificativos no le hace bien ni al Congreso, ni al país, ni a la investidura del Congreso. Tendrá que aclarar el señor Abu Gataz, y en todo caso las bancadas tendremos que llamar la atención al presidente del Congreso para que se maneje con mayor mesura. Y le llamaría la atención también la dinámica que él está queriendo enrostrarle a la prensa, porque él dice
la prensa es responsable de los comepollos, de los robaluz, como si nosotros creáramos estos monstruos que aparecen en el Congreso de la República y que finalmente terminan deslegitimando el primer poder del Estado. Voy a utilizar un ejemplo. Cuando salen estos ampay famosos, ¿no es cierto?, de los esposos infieles, le echan la culpa a la que hizo el ampay, ¿no es cierto?, por justamente haber roto un matrimonio. Yo creo que quien ha roto el matrimonio ha sido el esposo. En este caso, particularmente, hablo de los congresistas que pasaron, por supuesto, y que han lamentablemente enlodado, pero ellos han enlodado con sus acciones, con sus actuaciones, el Congreso de la República. Yo creo que cada uno es responsable por sus actos, ¿no es cierto? Y la prensa indudablemente lo único que hace es informar de los temas que pasan, y de ninguna manera se puede limitar el trabajo de la prensa. No estamos de acuerdo de ninguna manera. Hemos dicho con reiteradas oportunidades, las sesiones tienen que ser públicas, la prensa tiene que estar presente en las sesiones para que puedan ver justamente el desempeño de los congresistas. ¿Cómo queremos elevar el nivel del Congreso si no lo va a ver la ciudadanía? ¿Cómo vamos a elevar el nivel si el comportamiento del propio presidente es inadecuado? ¿Y van a permitir más sesiones reservadas? De ninguna manera. Yo creo que ahora ya hay luego de la sanción de Marta Chávez, hay una corriente dentro de las bancadas de no permitir más una sesión reservada, aunque ahora el colega Yehude Simons va a presentar seguramente una modificación del reglamento para que haya sesiones reservadas, pero no puede ser a criterio de la mesa directiva de ninguna manera. No se puede permitir eso, que haya sesiones reservadas, salvo por seguridad nacional. Hay sesiones secretas, como lo dice el reglamento, pero no se debe permitir más una sesión reservada. Tal parece que a ciertos conspicuos voceros del gobierno, me refiero al partido de gobierno, incluido el señor Abu Gataz, no les gusta mucho la prensa. Acabamos de conversar las cosas que el señor Abu Gataz trata de enrostrarle a la prensa, pero no es el único. Está el canciller en un pico a pico con la prensa peruana, defendiendo a Rafael Correa cuando en su discurso por Fiestas Patrias se refiere de una pésima manera a la prensa peruana, y está también por ahí asomándose la figura del presidente del Consejo de Ministros, tratando de no hacer que los ministros hablen más de lo que tienen que decir, y después le mandan un mail avisándole que han dicho tal cosa ABC. ¿No olfatean ustedes o usted una cierta restricción a las libertades elementales o una cierta ojeriza hacia la prensa? Lo hemos olfateado desde el discurso del 28 de julio, cuando se jura por la Constitución del 79, lo hemos dicho, y espero, por el bien del país, que el tiempo no nos dé la razón, honestamente. Pero definitivamente aquí hay un tema que sí me preocupa. El presidente no sale a dar sus declaraciones, y comprendemos que en las primeras semanas él está conociendo un poco de cerca cuáles son las problemáticas de los ministerios y está, digamos, trabajando en equipo. Y me parece prudente. Pero el primer ministro tiene que salir a la prensa a decir cómo va el rumbo de los programas sociales, cuál va a ser, ¿no es cierto?, el día a día que se está viviendo. Él tiene que dar alguna explicación de algunos temas, en el tema de la seguridad ciudadana. Es decir, hay una serie, ellos tienen que convivir con mayor presencia con la prensa. Parece que tiene que haber una suerte de tolerancia con la prensa, tiene que haber un engranaje. Me parece que debe haber un buen jefe de prensa en el Palacio, y tanto en el Ejecutivo, por supuesto, para engranar justamente ese tema. Y no nos parece, y por supuesto rechazamos absolutamente que el canciller pueda defender a un presidente extranjero en vez de defender los intereses del país. Yo creo que con absoluta respeto se le puede decir al señor Correa: oiga, los problemas del país los resolvemos los peruanos. Nosotros no nos metemos en ningún problema ecuatoriano, y con mucho respeto podemos mandarle, y justo ahora hemos estado coincidiendo con otros colegas en la entrevista anterior en una radio, en donde se le debe mandar una carta al presidente Correa, por supuesto en los mejores términos, pero de decirle: oiga,
Los problemas del país los resuelven los peruanos, le agradecemos por sus sugerencias, pero no vamos a aceptar ningún tipo de injerencias, como no aceptamos, como nosotros no nos metemos en ningún país. El papel del canciller pues resulta siendo lamentable, entonces. Bueno, vamos a pedirle indudablemente las explicaciones del caso. Él tiene que defender los intereses nacionales. Él no puede, yo quiero esperar sus explicaciones, pero definitivamente él debe enviar una carta en los mejores términos, y me ratifico en esto, para que el presidente ecuatoriano no vuelva a meterse en temas de interés nacional con la prensa peruana. Creo que no tiene nada que hacer con el tema de la prensa nacional. Definitivamente, con mucho respeto, el presidente Correa no debe involucrarse en los asuntos internos del país. Doctor Espadaro, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Jaime. Muy amable. El congresista Pedro Espadaro, de Fuerza 2011, comentando las últimas novedades, primero, en torno al caso de Alberto Fujimori, la decisión del TC, y, en fin, las cosas que pasan en el Congreso de la República. 9:48, venimos con lo más importante.